El derecho administrativo europeo diríamos que es el derecho administrativo que, por un lado, desarrollan las instituciones comunitarias. Es decir, el derecho administrativo europeo tiene varios enfoques. El primero de ellos sería el del propio derecho administrativo regulador de las instituciones comunitarias. Este derecho es importante a efectos prácticos porque, por ejemplo, en muchas ocasiones determina las relaciones jurídicas de los particulares y de las empresas con las administraciones comunitarias. Por ejemplo, una sanción que impone en materia de competencia la Comisión Europea a una empresa de un Estado miembro. ¿Qué derecho regulador rige esa situación? Pues el derecho regulador, diríamos que es un derecho administrativo europeo en esta primera manifestación, es el derecho existente a nivel comunitario que sirve de parámetro al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para dilucidar si la sanción es legal o no es legal. Todo eso es un derecho administrativo. Es un derecho administrativo, al menos desde nuestra óptica española, derecho administrativo europeo, que tiene una enorme trascendencia práctica y de cuyo desarrollo o evolución o progreso depende las garantías del ciudadano comunitario. Y dicho sea de paso, es preocupante que a veces, en este ejemplo del derecho sancionador, quizás no esté el derecho administrativo europeo a la altura del derecho administrativo español, porque en nuestro derecho, como sabemos todos, hay unas garantías muy evolucionadas aplicables a la administración cuando decide sancionar a un sujeto. Principio de culpabilidad, principio de tipicidad, etcétera, etcétera. Los montantes de las sanciones están tipificados. Oye, nos puede parecer a veces algo abierta la tipificación, quizás entre 1.000 euros y 20.000, pero por lo menos hay algo. A nivel comunitario les puedo decir que es algo preocupante que muchas veces los juicios del Tribunal de Justicia se desarrollan sobre la base de principios generales del derecho administrativo. Y con todo mi respeto a los amantes de los principios generales del derecho administrativo, esto a veces encubre deficiencias en el desarrollo jurídico del derecho administrativo. Un principio general está muy bien en su función propia, pero no para suplantar la ausencia de leyes administrativas bien hechas a nivel, en este caso que hablamos, comunitario europeo. Lo mismo puede ocurrir en materia de contratos de la administración comunitaria con empresas de los Estados miembros. Cuando la Comisión Europea contrata una obra para reformar uno de sus edificios, etcétera, es un poco preocupante esos pliegos de contratación que hay, aparte que muy poco transparentes. Estoy siendo un poco crítico con el derecho administrativo europeo, pero me preocupa como administrativista las garantías de los ciudadanos. Y la Unión Europea, que tanto predica sobre el derecho administrativo y lo reforma o causa esa reforma, creo que también tiene que aplicárselo bien y no dudo que lo haga en el futuro quizás mejor, porque actualmente, por ejemplo, en materia de contratación, en materia de sanciones, no se observa un nivel adecuado como es el derecho administrativo español. Yo diría que está a un segundo nivel el derecho administrativo europeo, aunque está evolucionado, pero no con el mismo alcance que el derecho español. Y en materia de contratación, lo que estaba contando, bueno, pues esos pliegos que circulan por ahí que rigen la ejecución de un contrato de la administración comunitaria, pues no son ni muy transparentes, ni son ni ley aplicable con claridad, ni se entienden esos privilegios que tienen a veces, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, simplemente si se puede reformar esto, mejor para la garantía de los ciudadanos. Uno es crítico como administrativista con todo tipo de administración, con la española, con la europea, y es que la virtualidad práctica del derecho administrativo europeo, es decir, lo más interesante está en cómo sirve a efectos prácticos para defender al ciudadano frente a la administración. En esta primera manifestación del derecho administrativo europeo, conocer el derecho administrativo europeo sirve para defender al ciudadano o una empresa frente a la administración comunitaria. Ya lo digo, multas muy elevadas a veces, cuantías muy altas, y conviene conocer las garantías, que se desarrollen y que todo esto funcione bien y que el Tribunal de Justicia desarrolle un control correcto. Esa es la primera manifestación, diríamos, del derecho administrativo europeo. La segunda manifestación que destacaría sería cómo la normativa europea influye en la normativa nacional.
todas las directivas de contratación pública, por ejemplo, cómo ha habido que reformar nuestras leyes de contratos de la administración pública y ha habido que introducir las garantías o las regulaciones de las directivas comunitarias. Todo esto es fruto de las directivas europeas. Esta es una manifestación del derecho administrativo europeo. Y la tercera manifestación, que es la que más ha destacado la doctrina, sobre todo en otros países, es, y de hecho, si consultan libros de derecho administrativo europeo de Alemania o de otros sitios, verán que el enfoque sobre todo es este que les voy a dar ahora. A mi juicio omiten la consideración de esas otras dos vías que les acabo de contar, que son también manifestación del derecho administrativo europeo. Y la tercera vía, para mí, o la única para otros autores, que es la que estudian, es la vía del desarrollo del derecho administrativo europeo por los jueces o tribunales nacionales mediante las cuestiones prejudiciales. Esto significa que cuando se entabla un contencioso administrativo, un proceso civil, etcétera, y se plantea, o un proceso penal también, sentencia Corbeau, diríamos, ¿no? Por ejemplo, se entabla un proceso de cualquier tipo, se plantea una cuestión de posible incompatibilidad de la normativa española con la europea o de interpretación de la normativa europea, se suspende el proceso, se eleva a cuestión prejudicial y entonces hay que esperar a que el órgano jurisdiccional competente, que en este caso es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, resuelva vinculando al órgano que planteó la cuestión prejudicial en ese punto. Y de esa manera se entiende que se desarrolla un derecho administrativo europeo. Es verdad que es muy interesante esta manifestación porque se desarrollan unos mismos principios a nivel pretoriano en toda Europa y además lo más bonito del asunto sería hacer ver que los jueces de Luxemburgo, obviamente uno es alemán, el otro es irlandés, el otro es español, toman conocimiento de su propio derecho, lo hacen europeo y eso lo trasladan a una prejudicial de otro Estado miembro. Por ejemplo, Alemania plantea una cuestión prejudicial y el juez se basa en el derecho español para resolverla. Bueno, pues hay unos vasos comunicantes para resolver las cuestiones prejudiciales. Esto causa un efecto de, los italianos lo hablan de comunanza, ¿no? De un efecto de regla general, de generalización de unas mismas pautas en todo el derecho administrativo nacional de los Estados miembros. E incluso algo que es alemán pasa a España o algo que es español pasa a Alemania, etcétera. Y por la vía pretoriana de las cuestiones prejudiciales se va desarrollando el derecho administrativo europeo. En realidad, destaquemos estas tres vías, que son las tres importantes, y esa sensibilidad que todos debemos tener por desarrollar el derecho administrativo europeo, porque a todos también nos corresponde. No es un derecho que deba ignorarse, ni tampoco adorarlo, ¿no? Es decir, yo creo que es, para mí por lo menos es un tema técnico en el sentido de que hay que conocerlo para defenderse cuando interese.